Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Gracias a todos nuestros amigos de la industria automotriz que nos escuchan en esta conversación en donde cada semana les traemos las opiniones más importantes de aquellos líderes que forjan el futuro de la industria automotriz. Hoy estamos con una conversación muy importante con Julio Rodríguez, quien es el CEO de AJR Comercio Exterior. Julio, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Al revés, mi estimado Frank, el gusto es mío, el placer es mío y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para un sector que es la joya de la corona, ¿no? En materia de comercio exterior me queda claro que sin el sector automotriz nuestra balanza comercial no hubiera llegado como llegó el año pasado a los 587 mil millones de dólares ni de chiste, ¿no? Todo lo que está, los tres sectores más fuertes de esta industria, lo que es, como tú bien lo denominas, lo que es las autopartes, por un lado, la exportación de autopartes ha crecido impresionantemente, rompiendo todos los récords. La parte de las ensambladoras igual, están rompiendo los récords con los datos del primer trimestre de este año. Y la parte de vehículos pesados, todo lo que son camiones y tractocamiones y autobuses, están rompiendo todos los récords que traían, sobre todo después, es inevitable tocar el tema, sobre todo después de la caída, no de los exportadores mexicanos o no de los fabricantes mexicanos, sino de los de todo el mundo después del 2020, 2021, ¿no? 2022 años uno recuperando un poco y 2023, bueno, pues ahí estamos. En el 2023 ahí estamos ya rompiendo los récords el primer trimestre del año, donde además es un sector que sin él no estaríamos, hoy por hoy, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, ¿no? Nos volvimos ya, rebasamos a China y a Canadá. Sí, los últimos 2 o 3 años habíamos estado peleando China, Canadá, México, China, Canadá, México, pero ahorita sí, indiscutiblemente somos el socio número 1 del consumidor número 1 que se llama Estados Unidos. Oye, Julio, y nos das una visión muy completa de cómo se está comportando la industria automotriz, pero cuéntanos desde la visión que tienen en AJR, ¿cuáles son los retos que visualizan a los que hay que enfrentarnos o nos estamos enfrentando precisamente para poder tangibilizar todas estas oportunidades que nos platicas? El reto tiene que ser en el sector volcarnos, déjame decirlo, seguir produciendo con excelente calidad, como lo hacemos, autos de combustión interna, pero poniéndole toda la creatividad hacia los autos eléctricos. Toda la creatividad, todos los nuevos diseños, toda la nueva tecnología. Es inevitable que la humanidad, ya hemos maltratado bastante a este planeta, y la principal fuente que emite carbono pues son los automóviles, sin lugar a dudas. Entonces, y los automóviles el contaminante que es la industria petrolera, ¿no? Que no estoy diciendo con eso que vamos a dejar en pocos años de extraer petróleo, pero no a usarlo para motores de combustión interna, ¿no? Entonces, tenemos que migrar hacia vehículos. Ya vemos cómo en Europa y cómo en Estados Unidos y en otras latitudes ya hay fechas fatídicas, por decirlo de esta manera, fechas donde a partir de tal año nadie puede manejar un vehículo que no sea eléctrico, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia allá también nosotros, obligadamente, porque como lo vimos en la pasada reunión en enero, recordarás que
En enero vino el primer ministro canadiense a México, vino el presidente de los Estados Unidos a esa cumbre de líderes de Norteamérica, donde estuvimos con el presidente mexicano, y pues, nos pusimos una meta muy interesante como zona económica, como América del Norte. Entendamos América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y quedamos en la idea de volvernos el área más competitiva del mundo. Esa es la intención, eso fue lo que se dijo en enero. Entonces, si hacia allá vamos a ser la zona más económica del mundo, pues no puede México quedarse divorciado de los estímulos que está dando Estados Unidos para la creación de coches eléctricos, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos a un lado de lo que está haciendo Canadá, ¿no? Cuando hablamos de zona, nos abarca sí o sí a los tres países, ¿no? Y pasando a esta transformación que estamos viendo en la industria automotriz, Julio, pues muchos de los retos que hemos visto también van ligados a este fenómeno del nearshoring, ¿no? Esta palabra que está de moda y que estamos escuchando tanto, que obedece a ciertos lineamientos para cumplir ciertos contenidos regionales, mucho de la proveeduría que involucra la relación comercial e industrial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué han escuchado por parte de sus clientes, Julio, en cuanto a estas inquietudes, en cuanto a estos cambios, y cómo ustedes le han hecho un acompañamiento a los clientes que precisamente buscan estar a la vanguardia en cuanto a todas estas tendencias? La verdad es que ese es el gran reto, ¿no? Porque, como tú bien lo dijiste, el primer círculo de proveedores de las armadoras, el Tier 1, normalmente llega una armadora y llega con el 100% o cerca del 100% de los Tier 1, ¿no? Y normalmente llega una armadora, ya sea europea, Audi, BMW, ya sea asiática, Honda, Toyota, Mazda, Kia, ya sea norteamericana, y llegan con, ¿cómo se llama?, con todo su círculo de proveedores confiables. Después se baja y curiosamente tú puedes ver los Tier 2 igual. El segundo círculo de proveedores normalmente ya está cubierto, ¿no? ¿Dónde es donde hay oportunidades? Hay buenas oportunidades en el tercer círculo de proveedores. Es ahí donde tenemos que subir a la mediana empresa para poder no tanto solamente porque participe en esta cadena de valor para el sector automotriz, sino para que, como bien lo dijiste tú, Frank, puedan cumplir con las nuevas reglas de origen, que vemos que inclusive se llevó a cabo un panel, del cual seguramente estás enterado. Nos fuimos a un panel, fuimos hombro con hombro, Canadá y México en contra de Estados Unidos, del análisis de las reglas de origen, no del análisis, sino de la interpretación que hacía Estados Unidos y la interpretación que hacía Canadá y la interpretación que hacía México, que era la misma. Y aunque ese panel ya resultó favorable para Canadá y Estados Unidos, vemos que no se han tomado medidas, ¿no? No se han tomado medidas por parte del gobierno norteamericano, porque yo creo que se están juntando muchos temas, que si bien no se pueden juntar peras con papayas o plátanos y sandías, pero lo que te acabo de decir, peras, papayas, plátanos y sandías, no se juntan, no son lo mismo, pero sí puede ser un cóctel, ¿no? Sí puede ser un cóctel de frutos. Pues aquí pasa lo mismo, nuestra relación es mucho más intensa. Si presionamos, ¿por qué no ha presionado el gobierno mexicano para que ya haya una resolución definitiva sobre la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz? Porque pues, siempre a toda acción corresponde una reacción. Estados Unidos va a decir, ok, vámonos al panel energético, o vámonos al panel sobre maíz transgénico, o vámonos al panel de la utilización o no de glifosato,
como fertilizante. Entonces, estamos, parece que, repito, uno diría, ¿qué tiene que ver las reglas del sector automotriz con el maíz transgénico o con el algodón transgénico? Pues simple y sencillamente que es lo que comerciamos entre los países, ¿no? Entonces, es imposible aislar un tema del otro, ¿no? Entonces, hay un gran reto, sí, tenemos que cada vez cumplir con un mayor grado de integración nacional, sí. Aunado a esto, tenemos la guerra comercial, que esperemos se quede en guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que empezó Donald Trump, y que todo el mundo dijo, se va a suavizar con la llegada de Biden, de ninguna manera. Y entonces tenemos ahorita muchos vectores, un vector muy complicado, déjame hablar mejor, un vector muy complicado porque no nada más es la relación dentro de o sobre el escritorio llamado TEMEC, sino lo que está pasando ahora con la geopolítica, ¿no? Por supuesto, afecta los intereses, las intenciones, Frank, las intenciones de que China quiera ser una sola gran China y tomar a Taiwán. Por supuesto que tiene prendidos las alarmas en Estados Unidos, porque ya vimos que el ser humano parece que se nos olvidó y que lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial nada más nos acordamos en fotografías, ¿no? O en pedazos de películas, ¿no? Parece que como no lo sufrió esta generación, la que hoy habita este planeta, no nada más la mía, sino también todos ustedes, no sufrimos los horrores de una Primera y de una Segunda Guerra Mundial. Parecería que queremos seguir jugando a lo mismo, ¿no? Entonces, digo, no estoy exagerando, ya vemos la invasión de Rusia a Ucrania y se nos hace normal, ¿no? Cómo se despedaza un pueblo, ¿no? Y a mí me lo han preguntado, me han hecho el favor, así como tú, de preguntarme en otros foros, y les he dicho, para mí, China está viendo cuál es la reacción del mundo ante la invasión de Rusia a Ucrania, para después ellos hacer lo propio con Taiwán, que vendría también a ser una catástrofe, porque sabemos todos que ahora sí entro a la parte de la producción y competitividad en vehículos, sabemos que el efecto que tuvo la falta de microprocesadores en todo el sector industrial, pero de manera preponderante en el sector automotriz, ¿no? Hubo líneas de producción que tuvieron que pararse. Recordarás que en el 2021, si tú querías comprar un coche nuevo, tendrías que pedirlo con meses de anticipación, porque no había suficientes microprocesadores. Claro, eso ha hecho, precisamente, de ahí nace el nearshoring, de decir, espérame, todo el mundo nos fuimos a producir y hoy en este momento voy a sonar como si yo fuera antichino, no tengo nada de antichino, pero el haber apostado toda la industria de todos los países europeos, de todo Estados Unidos a China, hoy lo están pagando, ¿no? Hoy lo están pagando porque ya tienen la tecnología los países asiáticos, preponderantemente China, ya tiene la tecnología, ya no necesita el capital que antes necesitaba de fuera. Entonces ya es China hoy ya es una superpotencia, ¿no? Y ya es una superpotencia que reta tú a los Estados Unidos sin problema alguno. Entonces, tenemos una gran oportunidad o reto, que es desarrollar proveedores nacionales para poder alcanzar, por ahí empezó tu pregunta, para poder alcanzar las reglas de origen que nos está exigiendo, ¿cómo se llama? El TEMEC. Es un hecho de que habrá armadoras que no lo van a alcanzar, pero que finalmente el coche
al final paga un 2.5% en el arancel general, el arancel de nación más favorecida que tiene Estados Unidos para los vehículos es 2.5. Entonces, yo te aseguro que muchas armadoras europeas o asiáticas van a decir, pues vamos a pagar el 2.5 que finalmente se le va a cobrar al consumidor final. Finalmente se va a cobrar al consumidor final. ¿Por qué? Porque no van a alcanzar el porcentaje pactado progresivamente en las reglas del TEMEC. ¿Y a qué se debe eso, Julio? ¿Cuáles serán estos impedimentos de que empresas como las que menciones no logren cumplir ese valor de contenido regional? Cuéntanos en ese sentido, pero también cuéntanos ¿cuáles son las trabas que llega a presentar más una empresa al momento de hacer su medición del contenido regional? ¿Dónde se atoran más? ¿Dónde se equivocan más? Que también entiendo ahí es donde entran ustedes como consultores. Llegaron todas las armadoras viendo que México tenía una mano de obra muy accesible y con un costo totalmente diferente al de los Estados Unidos por hora. Me queda claro que la decisión de que llegara aquí, si tú en menos de 50 kilómetros, 60 kilómetros puedes ver en esa carretera que va de Querétaro a Salamanca, ves 3 armadoras japonesas, ¿no? Ves a Toyota, ves a Honda y ves a Mazda, dices, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se pusieron ahí? No es por lo bonito del paisaje, ¿no? Se pusieron ahí porque sabían que ya había mano de obra calificada, muchísimo más barata que la de Estados Unidos y Canadá, para llegar, y era la zona más cercana al principal consumidor del mundo, que se llama Estados Unidos. Entonces, por eso llegó Audi, por eso llegó BMW, por eso llegó Kia a Nuevo León. No llegaron a México porque, ay, qué bien me caen los mexicanos, son súper dicharacheros. No. Llegaron porque dicen, vamos a producir para el mercado mexicano en la menor de las cantidades, y la gran mayoría se va de exportación a los Estados Unidos. Entonces, por eso llegaron aquí. Entonces, llegaron las armadoras, perdón, respondiendo a tu pregunta, y llegaron sus principales proveedores. Entonces, al llegar las armadoras junto con sus principales proveedores, y cuando nos obliga, porque fuimos obligados, nos guste, no nos guste reconocerlo, nos obligó el gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump de renegociar, no de renegociar el Telecan, de cambiar el Telecan. O sea, teníamos una herramienta llamada Telecan, ahora ya tenemos otra llamada TEMEC, que si te fijas, con una gran diferencia, porque ni siquiera entra la palabra de comercio. Telecan es Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Ahora tenemos un tratado, el TEMEC es Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y sí, el TEMEC se compone de una negociación principal, tú lo sabes, Frank. El TEMEC se compone de una negociación principal que según esto se había cerrado en una reunión del G20 en Argentina, en Buenos Aires, que toda esa era la primera versión del TEMEC, la firmó todavía el anterior presidente Enrique Peña Nieto. Estamos hablando del 2018, y en el 2019 llega Trump y dice, versión final, nada, y se reabrió y se renegoció, y nos pusieron el pie en el cuello en la parte de reglas de origen del sector automotriz. Nos agarraron un equipo muy diferente al que había negociado todos los tratados de libre comercio, que por cierto lo acabaron de destruir el año pasado cuando quitaron a la subsecretaria, y me acuerdo que en una cápsula que me hicieron, que hice yo, decía que toquen a todos los funcionarios de la Secretaría de Economía, menos a la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. ¿Por qué? Porque eso es para mí una institución, es para mí un factor de confianza
Luz María de la Mora y todo su equipo como negociadores. Parece que lo primero que dije, y a los 3 días estaba yo comiendo mis propias palabras, porque cambiaron a la Secretaría de Economía y cambiaron a Luz María de la Mora, de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y cambiaron a gran parte de los negociadores que sabían, que traían el know-how y de tener México una de las estructuras más robustas para negociar tratados de libre comercio, de tener México una de las estructuras más robustas, de repente nos encontramos hoy con una estructura muy débil. Tan débil que el año pasado, si recuerdas, estuvimos a punto de cerrar un tratado de libre comercio entre México y Ecuador, se quedó en suspenso. Tan débil que el año pasado, a principios del año pasado, nos pusimos a negociar con todas las ganas un tratado de libre comercio por en un tercer intento, tercer o cuarto intento, hicimos negociar un tratado de libre comercio con Corea del Sur, se vino abajo. Tan débil que teníamos que haber cerrado la renegociación con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y se vino para abajo. Entonces, hoy no tenemos ni cerca el equipo negociador que teníamos. Bueno, finalmente, repito, la regla de origen que hoy tiene el sector automotriz, y lo digo muy claro, nos fue impuesta. Sabemos los modos y las formas como lo hacía el gobierno de Trump, y ahora hay que convivir con esa regla de origen. Ahora es como cuando estás acostumbrado a bailar salsa y bailas muy bien salsa, y de repente te dicen, pues ya no vas a bailar salsa, ahora vas a bailar tango. Oye, es que yo soy buenísimo bailando salsa, sí, pues vas a bailar tango y el tango es totalmente diferente. Entonces, así le pasó a México con el TEMEC y especialmente con el sector automotriz, que repito, hasta el día de hoy hemos roto las barreras que teníamos en cuanto a exportaciones, hemos roto las estadísticas hacia arriba, sí, pero eso no significa que se esté llegando como bienes originarios, no necesariamente. Muchos estarán llegando y sabiendo que al cruzar la mercancía, la aduana norteamericana, pagan el arancel sin los beneficios del TEMEC, ¿no? Oye, Julio, y hablando sobre esta imposición en la negociación del TEMEC que mencionas, pareciera que esto puede obedecer a que tal vez México no necesariamente tiene el mismo poder de negociación que los Estados Unidos, y esto podría pensarse que es por esta dependencia que tenemos en nuestra industria, ¿no? México no produce vehículos ni autopartes para venderlos al resto del mundo, sino para vendérselos a Estados Unidos. Vemos las cifras que publica la MIA y la INA todos los meses, en donde pues estamos hablando de más de un 80% de lo que se produce en autos y autopartes termina en un mismo país. También nos platicabas precisamente cómo Estados Unidos y cómo China están divididos en estos bloques de negocio y de interés político-económico. Y en ese sentido, cuéntanos qué papel juega México. Por ahí mencionabas tratados con otros países, por ahí hablamos de esta dependencia que tiene México con los Estados Unidos, pero que también esto ha ayudado a fortalecer nuestra industria y atraer inversiones. ¿Qué visualizas tú en ese sentido? ¿Cómo le podemos hacer para poder aprovechar todos estos movimientos geopolíticos y económicos para reforzar nuestra industria e ir caminando hacia la nueva industria de la electromovilidad que mencionabas hace un momento y hacia todo lo que pueda venir? Aquí la cuestión es que uno de los, siempre se dice, lo he escuchado yo creo que antes de que tú habías nacido, mi estimado Frank, que vamos a hacer la triple hélice, ¿no? Que tiene que ponerse de acuerdo el gobierno, la empresa y el sector universitario, la academia. Hoy parecería que como nunca, ante una gran oportunidad, estamos divididos. La academia, pues nada más veamos lo que pasó, o el Centro por Excelencia para apoyar la investigación, el CONACYT. Vemos lo que acaba de pasar con el CONACYT. El gobierno cero interés en
apoyar a la pequeña y hago énfasis en la pequeña y mediana empresa, porque la gente va a decir, bueno, Julio, pues te contradices, ven nada más los montos que estamos exportando, te contradices. A ver, ¿quién los está exportando? Como bien lo dijiste tú, Frank, ¿alguna armadora mexicana? ¿Alguna marca mexicana? Por eso es que de repente vemos montos impresionantes de exportación y decimos, oye, ¿y por qué no hemos abatido entonces la pobreza en México? Porque la riqueza que genera esa exportación no se queda en México. Por supuesto que la riqueza que generan las armadoras extranjeras, como tenemos además firmados los famosos tratados para evitar la doble tributación, ellos agarran sus riquezas y tributan donde más les conviene. Acordémonos que hay un principio financiero, no de hoy, de siglos y siglos, desde el mercader de Venecia, sí, el dinero no tiene nacionalidad. El dinero se va a ir a donde más le prometan crecer. Entonces, se produce en un lado, sí, pero se guarda en otro, o se consume en otro. Entonces, sí, ese es el equívoco que hace nuestro gobierno federal de atacar a la globalización y a las políticas neoliberales. A ver. Yo quisiera ver cómo estaríamos hoy sin las empresas exportadoras. No nada más el sector automotriz, vean nada más los montos impresionantes que la agro solita y la agroindustria exportaron en los últimos años, ¿no? ¿Dónde estaríamos sin esos miles de millones de dólares? Pero ya respondiendo a tu pregunta, te digo, esa triple hélice de la que mi madre en paz descanse decía una frase, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Hemos presumido de esa triple hélice hace 30 años y no existe esa triple hélice. No existe, a ver, nivel que pueda tener un efecto país. A lo mejor sí para una empresa, para dos empresas, pero bueno, pero para que tenga un efecto país, como sucede la triple hélice en Alemania, donde pues, el gobierno está alineado al sector empresarial y el sector empresarial está alineado a la academia y la academia apoya al gobierno y al sector empresarial. Eso en México no existe, ¿no? Y entonces, si no tienes centros de investigación, centros de innovación, nos volvemos en un país que no nos gusta la palabra, pero así es, nos volvemos un país maquilador, ¿no? Se llaman armadoras. O sea, ¿por qué se llaman armadoras? Porque como cuando comprábamos de chicos un coche, ya todas las piezas, un coche de armar, ya todas las piezas venían, ¿cómo se llama? Prefabricadas y nada más con gotas de plástico te dedicabas a juntar las partes del coche o del avión o de lo que hubieras comprado, ¿no? Aquí estamos igual, no. Oye, Julio, aquí hay mucha tecnología, sí, pero nos están dejando no la tecnología de punta, que es la que va a hacer la diferencia en el corto plazo. De hecho, por eso hay una regla de origen, también, como lo debes saber, en el TME, que es de contenido laboral, ¿no? Esa regla de origen, ¿qué fin tiene? El fin es muy fácil, que lo que es todo lo que no quiere decir que en México el obrero va a ganar lo mismo por hora que el obrero norteamericano. No nos equivoquemos. Esa regla de origen, esa regla de contenido laboral significa que los puestos mejor pagados, ¿cuáles son los puestos mejor pagados? Los de los ingenieros desarrolladores, los ingenieros de innovación, los centros de innovación, van a estar en Estados Unidos, nos van a mandar la innovación, etcétera, y la van a mandar a México, y aquí seguiremos con esa ruptura de esa triple hélice, porque repito, tú a cualquier gobernador de los estados que hoy están siendo exitosos, ¿no? De Nuevo León,
de San Luis Potosí, exitosos porque están subidos a la exportación de Guanajuato, de Aguascalientes, de Querétaro, te dicen la triple hélice, y la triple hélice, ¿cuál triple hélice? ¿Cuál triple hélice? Eso no funciona. Y entonces, ¿qué pasa cuando no funciona la triple hélice? Que quiere subir a la mediana empresa mexicana, de mexicanos, y le faltan todas las certificaciones. Todas las certificaciones que te pide el segundo anillo de proveedores y el primer anillo de proveedores y la armadora. Sin las certificaciones, oye, obtener las certificaciones es fácil, por supuesto que no. Requiere inversión, por supuesto. Requiere apoyo del gobierno, por supuesto. Existe hoy apoyo del gobierno para que lleve a cabo esas certificaciones. La mediana empresa, que es la que más puede, o la que más rápido puede subirse a la cadena de valor, no existe. No existe, te lo digo de manera tajante. Recordemos que en este sexenio, y no estoy diciendo que sirviera, Frank, pero recordemos que en este sexenio se cerraron todos aquellos lugares donde supuestamente ibas por apoyo para internacionalizarte, ¿no? Se cerró ProMéxico, se cerró el Centro PYME, o lo que era en la época de Fox fue la subsecretaría PYME, y luego en la época de Enrique Peña Nieto cambió a, ¿cómo se llama? Bajó el centro. Con las mismas finalidades, que era apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero también, no nada más el sector automotriz, se cerró Acerca como brazo operativo internacional del sector agroexportador. Oye, ¿eso quiere decir que ya no exportamos? Sí, nada más que todo lo que se exporta, presumimos, saliendo un poco del tema, perdón, Frank. Oye, México se convirtió en los últimos años en el primer exportador de berries del mundo. Sí, dime si las empacadoras que están por todo Michoacán y por todo Jalisco son mexicanas. Son extranjeras. Entonces, las empresas exitosas exportadoras están viniendo con capital extranjero, que no es malo, generan empleos y demás, pero ¿dónde está la empresa mexicana de mexicanos? Porque el talento lo tenemos. Nada más que no hay. Yo he tenido la oportunidad de platicar con la gente de COTRA, que es la oficina de promoción de las exportaciones y de atracción de inversión de Corea del Sur, con la gente de Taitra, que hace lo propio con Taiwán, con la gente de Jetro, que hace lo propio con Japón. Tú ves el apoyo que tiene la mediana y la pequeña empresa japonesa y dices, no, hombre, estamos muy, muy lejos, muy lejos. Y seguramente, escúchame, Frank, y qué bueno que va a quedar grabado, seguramente en el siguiente sexenio va a llegar un nuevo presidente y va a decir, ¿qué creen? Sí necesitábamos una agencia promotora de las exportaciones. Yo, que soy el doble o triple de viejo que tú, he visto nacer y morir, que eso es lo peor, 6 instituciones promotoras de las exportaciones creadas por gobiernos federales. ¿Sabes cuánto le cuesta al país crear y destruir, crear y destruir, crear y destruir? Entonces, oye, ¿qué es lo que nos ha faltado en políticas de apoyo? Lo que nos ha faltado en ese país es continuidad. Tú haces el análisis, 2000, en 1980 existía algo que se llamaba IMSE, Instituto Mexicano de Comercio. Se desaparece el IMSE y se fortalece a Bancomext. Llega Fox y intentó desaparecer Bancomext y creó la subsecretaría PYME. Llega Felipe Calderón y dice, necesitamos un organismo promotor de las exportaciones como era el INSE, 24 años antes, y crea ProMéxico, 2007, ¿no? Y ProMéxico lo fueron debilitando, como no fue creación de un gobierno priista, sino de un gobierno panista, el fideicomiso ProMéxico,
Enrique Peña Nieto le fue debilitando recursos, de tal manera que al final, y esto es totalmente cierto, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, ProMéxico no tenía recursos para realmente hacer nada nuevo. Entonces llega el actual sexenio y en lugar de vitaminarlo, por decirlo de alguna manera, al organismo promotor de las exportaciones, mejor lo entierra, ¿no? Y dejamos a todos las contrapartes a nivel mundial. De repente yo platicaba con los que pro Chile, pro Ecuador, pro Colombia, pro Dominicana, y decían, oye, ¿y ahora quién va a ser nuestro interlocutor? ¿No? Pues ¿cuál interlocutor? Ya no hay interlocutor, ¿no? Ya, le pasaron la bandeja para que veas cómo es la política en México. En materia, hablo de promoción de las exportaciones, le pasaron la chamba a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la secretaria que hace 2 semanas acaba de renunciar para irse a la campaña de Marcelo Ebrard. Entonces, ¿cuál triple hélice apoyando el gobierno, apoyando a quién? ¿No? Entonces, repito, la gran industria, la que ya es exitosa en México y en el mundo, no ¿tú crees que Honda, Kia, Mazda, Toyota están buscando financiamiento en México? No, hombre, vienen financiadas desde sus países. Oye, la empresa mexicana, muchas gracias. Qué importante lectura nos das de cómo no logramos todavía articular precisamente los esfuerzos en distintas aristas, Julio, y en efecto, ¿no? Lo que hemos venido viendo, llega una administración, barre con todo y pone su versión de las cosas y así nos vamos cada periodo. Oye, y pasando a un tema macro, siguiendo con la conversación con estos temas macro, quisiera que nos platicaras sobre algo que ustedes conocen muy bien, que es todo el tema de logística y aduanas, siendo la logística una de las áreas que más ha cambiado en cuanto a temas de retos por todo lo que ya sabemos que sucedió en los últimos 2, 3 años, y luego también el tema de aduanas que ha tenido también ciertos cambios en temas a lo mejor de leyes, de regulación, y que en efecto puede ser para la pyme un poquito más complicado enfrentarse a todos estos retos, no nada más por el músculo financiero, que no es el mismo el de la pyme que el de la empresa internacional, sino hasta por el mismo talento que tienen las pymes versus el talento que tienen las grandes empresas que cuentan con squads y ejércitos de profesionales que las pymes no necesariamente tienen para todos estos retos y cambios. ¿Qué nos contarías ahí en ese sentido? Totalmente de acuerdo. O sea, la pyme que quiere internacionalizarse dice, para empezar, pon al director de la empresa, que muchas veces también es el dueño, y también es el contador, y también le hace todo, y le dices, oye, ahora tienes que buscar en los diversos tratados, tienes que buscar la regla de origen que le compete a tu producto. ¿Tengo que buscar qué? La regla de origen. Oye, y necesitas un departamento de compliance, de comercio exterior. ¿De qué? Ah, perdón, de cumplimiento aduanero de comercio exterior. Entonces, por supuesto que el marco regulatorio en México, y lo digo aún y en contra de los intereses del grupo de empresas al que pertenezco, porque mucho de lo que vendemos es consultoría, pero por supuesto que es complicado el marco legal mexicano, ¿no? Tenemos ley aduanera, reglamento de ley aduanera, reglas generales de comercio exterior, tienes ley de comercio exterior, reglamento de ley de comercio exterior, y luego tienes las reglas y criterios de carácter general publicados por la Secretaría de Economía, y cuando hablo de reglas son ordenamientos que se modifican varias veces al año. Entonces, para que la mediana empresa pueda seguir el ritmo de las modificaciones, pues ahí me avisan, para que la mediana empresa pueda seguir el ritmo de las modificaciones. Y por otro lado tienes, en este sexenio también, se divorcia del SAT lo que era la Administración General de Aduanas y se crea la ANAM, la Agencia Nacional Aduanera Mexicana, que yo quiero ver si van realmente a terminar llevándose a toda esa gente. Eso fue lo que prometió el presidente, a vivir a
Nuevo Laredo. Yo he dicho en varias ocasiones, en varias instancias, que la Administración General, bueno, lo que antes era la Administración General de Aduanas, tiene miles de colaboradores a nivel central y en las 50 aduanas que hoy conforman el sistema aduanero mexicano. Entonces, tiene miles de colaboradores. Yo quiero ver si hay casas, escuelas, seguridad, porque no llevarte al el corporativo, vamos a llamarlo así, llevarte al corporativo de aduanas a Nuevo Laredo, no nada más son las oficinas de primer mundo que estés haciendo. ¿Dónde va a vivir la gente? ¿Dónde van a estar estudiando los hijos de la gente que trabaje allá? La inseguridad, digo, acabamos de vivir hace menos de, ¿qué será? Dos meses, ¿no? Mes y medio, un asesinato ahí en Nuevo Laredo que fue un escándalo a nivel nacional, ¿no? Entonces, si a mí me dijeras ahorita, oye, Julio, te vamos a dar un puesto muy, muy importante para la toma de decisiones, pero tienes que ir a vivir a Nuevo Laredo, te digo, muchas gracias, Frank. Aprecio tu amistad, pero prefiero quedarme en la Ciudad de México, ¿no? Con todo y que aquí también la inseguridad, ya vemos cómo está el asunto, ¿no? Nada que presumir, ¿no? Claro, Julio. Y qué importante ejemplo mencionabas al principio, porque probablemente este founder, pues es un ingeniero que de repente se especializó en algún proceso de manufactura y que en efecto ahora le toca enfrentarse con estos temas de leyes y de regulación en donde no necesariamente es un experto en su materia y que ahí ustedes evidentemente se vuelven como un aliado y basta por echarnos un clavado en la página de AJR y vemos que en los siguientes 60 días, Julio, hay más de 20, 30 cursos que van a estar ofreciendo. Cuéntanos de qué se trata todo este esfuerzo que hacen para evangelizar en cuanto a la educación y la información de todo lo que hemos platicado, cuáles son los tópicos que más están llamando la atención en cuanto a los industriales y por qué. Fíjate que te agradezco mucho que nos permitas hablar de ello. Hoy somos la empresa, sin temor a equivocarme y haciendo a un lado la falsa modestia, somos la empresa que más capacitación en comercio exterior hacemos a nivel nacional. No hay ninguna institución ni de gobierno ni académica que dé más capacitación a los empresarios importadores y exportadores. Al año hemos terminado, en cuanto al número de eventos, te puedo decir que en 2019, antes de la pandemia, terminamos con más de 200 eventos ese año. Luego, ya con la pandemia, nos tuvimos que volver todos expertos en el manejo del Zoom. Para ustedes es muy fácil, pero para nosotros empezamos así de, ¿y qué botón aprieto? ¿Y qué botón quito? ¿Y qué botón pongo? Y sigo igual, ¿eh? No creas que, no hablas de que haga mucho. Entonces, pero en cuanto a qué es lo que más requiere precisamente la industria, seguramente tú conoces perfectamente el concepto de empresas IMEX, que se complicó brutalmente a partir de las publicaciones de finales del 2013 y que entraron en vigor en el 2015 con la certificación en materia de IVA y EPS. Entonces, esas 3.500 empresas más o menos, puedes encontrar el dato exacto porque varía por las que dan de baja y por las que dan de alta. Es un dato que varía constantemente y que puedes encontrar en la página del SAT. Esas 3.500 empresas llevan en sus hombros, cuando presumimos como país que somos el principal, no es cierto, somos el segundo país del continente americano que más exportamos manufactura, pues es gracias a esas 3.500 empresas. ¿Sí? 3.500 empresas, la gran mayoría con capital extranjero, la gran mayoría, y son las empresas IMEX certificadas en la modalidad IVA y EPS, ¿no? Entonces, muchísimo de lo que damos de capa. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque muchísima de la capacitación que nos piden, uno podría pensar que administrar una empresa IMEX es algo sencillo, no tienes idea la complejidad
que significa administrar correctamente un programa IMEX, si además tienes un programa sectorial o PROSEC, si además utilizas regla octava, si además utilizas diversos tratados de libre comercio, se vuelve un galimatías espectacular, ¿no? Entonces, los cursos que nosotros damos tienen que ver mucho con tratar de que la empresa mexicana digiera, se le haga más fácil digerir, ¿cómo se llama? Esta cantidad de información legal que o cumples, porque tienen la espada de Damocles, ¿no? Si de repente te cancelan tu certificación en materia de DBS, te corren de esa empresa, te lo aseguro. O si de repente te dan de baja del padrón de importadores y no puedes despachar mercancía, te aseguro que el director de la empresa es corrido, ¿no? Entonces, es un estrés brutal el tener un verdadero cumplimiento al 100% del marco legal aduanero. Por eso hoy está muy de moda la palabrita compliance, ¿no? Soy el director de compliance, soy de comercio exterior, soy el director de compliance, eso es, el director de compliance, yo les digo, pues ni deberías de presumirlo, qué soba es, ¿no? Tener que asegurarte de que estás dentro del marco legal al 100% si es que es posible, ¿no? Ok, Julio, qué interesante todos esos cambios y retos que precisamente están viviendo las empresas en este sentido. Oye, y quisiera también aterrizar todos estos conceptos que mencionabas. Por ahí ya nos explicabas lo importante que es la industria automotriz para las operaciones de AJR. Pero cuéntanos, todo esto que hemos platicado, todo este efecto de nearshoring, ¿lo visualizas también en otras industrias comercialmente hablando? ¿Han identificado a lo mejor del lado de AJR otras oportunidades? Sí, claro. El sector eléctrico, electrónico, se está reforzando mucho el sector aeroespacial, porque finalmente si ya tienes todas las certificaciones que te pide una armadora, pues yo te puedo decir que ya llevas el 70% del camino andado para llegar a ser certificada por una empresa aeroespacial, ¿no? Entonces, pero repito, es un camino largo que no puedes hacer trampa y brincártelo, ¿no? Te van a pedir las certificaciones y que las cumplas sí o sí. Entonces, sí hay otros sectores. No me gusta decirlo en inglés y además voy a declarar mi frustración porque lo he escuchado a lo largo de mi vida en 4 o 5 ocasiones. Estamos en otro Mexican Moment, ¿no? Pero yo escuché Mexican Moment, yo creo que a tu edad, cuando un presidente, yo entraba a la universidad, cuando un presidente dijo, tendremos que aprender a administrar la riqueza. ¿La riqueza de quién? ¿La riqueza de quién, no? Fue la peor debacle económica del país en el 82, ¿no? Luego, de esos Mexican Moment tuvimos cuando teníamos el tratado más moderno en el 1 de enero del 94. Nosotros decíamos, ahora sí viene el momento de que México, con la política de apertura comercial, tal, y empezamos, pareciera que somos los principales enemigos de nosotros mismos, porque el 1 de enero del 94 entra en vigor el Telecan y el mismo día se da el alza zapatista. Todo el interés se fue todas las noticias eran sobre el alzamiento zapatista, con o sin razón, en lugar del Telecan, ¿no? Y luego seguimos negociando tratados de libre comercio, hasta que cometemos el gravísimo error de haberle permitido entrar, no nada más México, sino la comunidad internacional, haber permitido que China sea hoy parte de la OMC. Oye, ¿por qué fue un gravísimo error? Porque supuestamente la OMC es para que el piso sea parejo, es para que no haya prácticas desleales. Me muero de la risa si no hay subvenciones del gobierno chino
a todos sus exportadores. Me mola la risa. Entonces, cuando dejamos que China entre en la OMC, ¿qué sucedió? Tú estás muy joven, pero en este 2001, ¿cómo se llama? Cualquier cantidad de maquiladoras de México se fueron a China. Cualquier. Entonces, yo en lugar de llamarle nearshoring, de manera jocosa le llamaría el re-nearshoring. ¿Por qué? Porque son las que se fueron hace 20 años. Están regresando cuando ya se dieron cuenta. Sí, nada más que están regresando ya cuando los chinos se quedaron con toda la tecnología. Cuando los chinos sí hicieron el trabajo de hacer grandes ciudades industriales. Eso no quiere decir que la pobreza en China esté resuelta, ¿sí? Pero me queda claro que el crecimiento que China ha tenido en los últimos 30 años ya lo hubiera querido tener cualquier país del mundo. Entonces, te repito, yo durante mi vida ya he escuchado 3 o 4 veces el Mexican Moment. Si tú hubieras ido este año a la Convención Nacional Bancaria que fue en Mérida, todo el mundo hablaba del nearshoring, el Mexican Moment, nearshoring. Sí, todos los bancos, pero todos los bancos que apoyan a las empresas que piden $50 millones, $100 millones para hacer parques industriales nuevos, para hacer, pero ¿dónde está el apoyo para la empresa que dice, yo necesito $10 millones para comprarme un nuevo molde, una nueva extrusora? Yo necesito $10 millones, yo necesito $20 millones. Tú acércate al banco promotor de las exportaciones, que es Bancomex, y me muero de la risa si no te mandan al banco de primer piso. Te mandan a la banca comercial. ¿Por qué? Porque solamente atienden a proyectos de arriba de $5 millones, $20 millones, $30 millones. Oye, pero yo para poner mi taller al centavazo necesito $15 millones. Te van a decir, ve y fórmate en la cola del banco de tu preferencia. Entonces, si hay, te digo, la triple hélice. Es más, si quieres que volvamos la cuádruple hélice, llamémosle gobierno, empresa, bancos y universidades, pues no están viendo para la empresa mexicana. Sí, y muchos bancos comentan que tienen estos planes PYME, pero cuando se acerca uno, pues resulta que es muy imposible, muy difícil acceder a estos planes PYMEs, o prácticamente hay que dar la casa ahí de garantía para acceder a esos planes. No, prácticamente, tienes que dar tu casa de garantía, tienes que dar pesos de garantía, si no, no te van a pesar un peso, ¿no? O es que ya tienen las garantías de Nacional Financiera. Los créditos que te dan con garantías de Nacional Financiera son hasta de $3 millones. Oye, yo necesito 15 para desarrollar este software, A ver, compadre, aquí no te lo vamos a dar. Sí, definitivamente el acceso a financiamiento es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos en nuestro país y en la región de Latinoamérica, Julio. Pero tú los hubieras escuchado ahora en la Convención Nacional Bancaria y parecería que estabas yo escuchando a europeos o asiáticos. El nearshoring y el Mexican Moment, y esas dos palabritas anglosajonas, nearshoring, Mexican Moment, nearshoring, Mexican Moment. Sí. Oye, ¿va a beneficiar? Sí. Va a beneficiar. ¿Quiénes son hasta ahorita los 3 grandes ganadores del nearshoring? Las fibras, porque son los dueños de los parques industriales. Las empresas de transporte, pero hablo de las empresas de transporte de a de veras, y los bancos. Hasta este momento esos son los 3 ganadores. Oye, viene muchísima industria. Sí, viene muchísima industria. No se está generando muchísima industria. ¿Y quién podría ser un cuarto ganador? No, va a ser la empresa exportadora, pero va a ser la empresa exportadora de capital extranjero. Y acuérdate que una empresa que viene a México, como cuando llega a cualquier país, la gente cree creemos que es suficiente tener un tratado de libre comercio. Absolutamente falso. Todos los inversionistas de a de veras que vienen a meterle $1,000,
millones de dólares a una nueva planta, etcétera, revisan 3 tratados. 1, que tengas tratado de libre comercio. 2, que tengas tratado para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir eso? Puedo pagar el impuesto a la renta donde más me convenga a mí. 3, los famosos APRIs, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Si no tienes esos 3 tratados firmados con Alemania, no viene un peso alemán. Si no tienes esos 3 tratados con Japón, no viene un peso japonés. Entonces, ¿eso les da la libertad de venir a México? Sí, qué bueno. ¿Invertir en México? Sí, qué bueno. ¿Generar empleo en México? Sí, qué bueno. Pero ellos saben que ni les puedes tocar sus propiedades, por eso son, acuérdate el significado del acrónimo APRIS, Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? No te voy a poder llegar y quitarte tu planta, Nissan. Y además está bien, le da certeza jurídica a la inversión extranjera. No te voy a poder llegar y quitarte tu planta, Audi. No te voy a poder llegar, pero ahorita estamos viendo que en el sector energético no te voy a poder y traemos un merequetengue ahí, marca Diablos, que manda una pésima señal al resto del mundo. Es correcto, en el sector energético están habiendo diálogos bien interesantes en ese sentido, Julio. Oye, y un poquito para ir terminando, pues cuéntanos, ¿cuál es ese futuro próximo que tú visualizas en la industria mexicana y cómo se están preparando ustedes para todo lo que vendría en la industria a corto, mediano plazo? Yo lo que estoy, y lo digo en todos lados, es, por ejemplo, te voy a hacer un paralelismo que va a explicar mejor mis ideas. Tengo un pequeño rancho donde le digo a la gente, tecnología, tecnología, tecnología. Dicen, ¿qué? Sí, a ver, no sigas pensando como hace 100 años, de que vas a regar con agua rodada. No, imposible. Tiene que ser riego por goteo, tiene que ser drones, tiene que ser, si puedes sacar verdura orgánica, productos orgánicos, todavía mucho mejor. Economía circular, sustentabilidad. Esa palabra no va a ser para fines de, ay, qué bueno, quiero ser sustentable con el planeta y me pongo la mano en el corazón. No, ya no vas a poder vender en Europa y en Estados Unidos si tu huella de carbono no es muy grande. Que por fortuna el ser humano, no por gusto, en los mexicanos estamos obligados, que somos igual de sucios que la gran mayoría de los ciudadanos de cualquier país. Pero vamos a tener que voltear hacia, no contaminar ríos, no contaminar el aire, etcétera, etcétera, y me parece fenomenal. Entonces la industria debe de ir, encaminarse, si quiere sobrevivir al tema de sustentabilidad. En ese tenor, déjame decirte que también hace un par de meses fui nombrado, ahí va el anuncio, vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Canacintra. Y en eso estamos, y estás cordialmente invitado tú y quien tú así lo indiques. Estamos haciendo mañanas de comercio exterior, donde la idea es hablar de estos temas de qué hacer para vernos en 5 años. Hay una frase, no de ahorita, de muchísimos años, que dice, renovarse o morir. Si no te renuevas, serás complacido. Si yo me hubiera aferrado al fax, que yo empecé a trabajar por el fax, estaría yo pidiendo prestado en la esquina. Entonces es renovarse o morir, y el que no lo ve así, un gran pensador decía, porque no es idea mía, por supuesto que no es idea mía, que el gran reto hoy es aprender, desaprender e innovar. Lo que aprendí yo en la carrera, la parte histórica y demás, te da una estructura mental y demás, pero la parte tecnológica, no. Yo acabé la carrera y mis hijos se burlan de mí porque me dicen, yo digo que estudié AC. Me dicen, antes de Cristo, papá. Le digo, no, ¿cómo antes de Cristo? Antes de las computadoras. Yo acabé la carrera y si no prendía una computadora no pasaba nada.
Hoy quítale la tablet al niño del kinder y vas a ver la que se te arma. Entonces, hay que estar creativos y con tecnología todo el día. Creativos y con tecnología, creativos y con tecnología. Digo, ves el set que está alrededor de mí, fue parte de lo que nos diferenció durísimo en los cursos durante la pandemia. Mientras todo el mundo ponía en la pared su librero, además con una gran soberbia, porque yo creo que todo el mundo pone a sus espaldas un librero del cual no han leído ni el 10% de sus libros. Entonces nosotros aquí invertimos como grupo especializado en comercio internacional con enfoque al sector automotriz, invertimos en un set de televisión. Soy un set de televisión, ¿sabes por qué? Pues para diferenciarnos de la competencia, porque todo el mundo sacó cursos en línea, Zoom se volvió como las tortillas, entonces, ¿cómo te vas a diferenciar? Pues nada más que tu back no sea la sala de tu casa, ¿no? O no sea tu biblioteca. Qué interesante ver todos esos cambios tecnológicos que se están moviendo muy rápido, muy interesante hacia dónde van y que en efecto va a traer una serie de ganadores y de no ganadores en esos cambios, Julio. Oye, pues yo quisiera agradecerte la conversación, nos dejas mucho conocimiento, sin duda aprendí muchísimo en esta plática, en esta gran lectura que nos has dado. No sé si de tu lado tengas algún mensaje final, ¿con qué nos despedimos? Con el sí se puede. Hay muchísimas oportunidades y a la gente de tu generación, y aquí tengo al lado mío a mi gerente de mercadotecnia, los envidio porque hay oportunidades impresionantes gracias a la tecnología, pero las oportunidades no nada más hay que verlas pasar, hay que agarrarlas. ¡Pum! Si no la agarras, pues se va a pasar la oportunidad. Oye, ¿cómo se agarran las oportunidades? Estarte constantemente capacitando y a la expectativa. Oye, ya viste esto, pum, ya viste esto, pum, ya viste esto, pum. Aquí Suri ha hecho implementaciones mercadológicas fenomenales que no sonarían ni siquiera lógicas, ¿no? Como llevar a nuestros principales clientes a darles cursos a unos pequeños hoteles boutique en Morelos. Oye, te gastas en un pequeño hotel boutique en Morelos para llevar a tus clientes. Sí. ¿Qué estás generando? Fidelidad. Y hoy eso es algo que los jóvenes se está olvidando. Más allá de qué guapos se ven haciendo TikTok o lo que sea, si no crean en sus clientes, cualquiera que estos sean, si no crean fidelidad, y la fidelidad es un sentimiento, puedes ser el más pistola en lo que hagas. Si no hay fidelidad, afinidad, gracias. Hemos visto cómo empresas que tal vez tú ni conociste, un Kodak, desapareció, ¿no? Decías, oye, Kodak es líder a nivel mundial. Pues sí, nada más que en lugar de ponerse a crear fidelidad, a crear sentimientos, se puso de soberbio a decir, yo puedo con todos, ¿no? Pues pregúntame dónde quedó Kodak, y te puedo dar Kodak y otros 50 ejemplos iguales. Exactamente, Julio, muy importante todos esos cambios tecnológicos y de paradigmas que están transformando la forma en la que hacemos negocios y lo seguirán haciendo, Julio. Oye, pues muchísimas gracias por la conversación, nos dejas con información muy importante. Gracias por tu tiempo y por el espacio. A tus órdenes, vamos a estarte invitando a todos los eventos que tú ves que están ahí en la página. Somos el despacho, y sí me gusta terminar con eso, somos el grupo de empresas asesoras en materia de comercio exterior mexicanas, de mexicanos, número 1 a nivel nacional. Excelente, Julio. Pues igualmente a toda la gente que quiera saber más de todos estos retos tan importantes, pues acérquense al equipo de Julio y de AJR, en donde pues sí, evidentemente tienen contenido de muy, muy importante nivel. Gracias, mi estimado Frank.
Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.